Buenas tardes, Josué. Buenas tardes, Giancarlo, Alonso, Piero. Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra primera sesión de exposiciones. Buenas tardes, Donín. Buenas tardes, Rocío. ¿Cómo están? Ok. Gracias por participar en esta sesión de exposiciones, ya en la parte final de nuestro curso. Vamos a esperar unos minutos todavía que se vayan formando todos los grupos, que vayan ingresando los participantes en esta sesión. Para esta sesión tenemos a los grupos 1, 2, 3 y 7. Como saben, los grupos 5, 8, 4 y 6 se propusieron como voluntarios para exponer el día sábado. ¿De acuerdo? Entonces a los grupos 4, 5, 6 y 8 los vamos a esperar el día sábado. Y en esta sesión tenemos a los grupos 1, 2, 3 y 7. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a esperar un poco a que se vayan formando los grupos. Profesor, buenas Sí. tardes. Una consulta. Uh-huh. En el taller 5 me sale como faltante, pero mi grupo mandó ese taller. No sé si a usted puso nota. Sí, a mí, a ver, a mí me aparecen si hubiese algún taller faltante, entonces a mí me parecería, en el portal me parecería, falta alguien corregir, y no me aparece corregir a nadie, no me parece que me falta corregir. De repente puede ser que ustedes no hayan subido el trabajo, o están 100% seguros que subieron el trabajo. A ver, un ratito, Ok, profesor. claro. Si no, de repente es un error del sistema, y lo puedo revisar de todas maneras. ¿No? Ok, buenas tardes, Oscar. Ah, si los grupos que van a exponer hoy día necesitan ingresar a la sesión del día sábado. No, por supuesto, no necesitan ingresar para nada. Entonces, quedan libres. Si gustan, pueden asistir. Si gustan, no. No hay ningún problema. Igual, los que no exponen en esta sesión, si gustan, no pueden, se pueden retirar. Pero si gustan, pueden participar. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Yasein. Hoy día exponemos 4 grupos, ¿verdad? Exactamente, los grupos 1, 2, 3 y 7.
Sí, lo que pasa es que yo le comuniqué por su WhatsApp, no sé si le llegó los mensajes. A la mañana me escribió un compañero que es integrante del grupo 1, pero solamente es solo, no tiene, y tiene problemas de salud o algo así. Y me Profesor, dijo que si podía exponer el día sábado. profesor, soy yo, voy a exponer. Exacto. No hay ningún problema. Ok. Ok, Yasaidi. Gracias, Yasaidi. Giancarlo, perfecto. Si tú gustas exponer, entonces puedes empezar. Ok, Ok, profesor. vamos a esperar todavía unos minutos porque quiero dar algunas informaciones que vayan ingresando todos. Para empezar, empezamos en un par de minutos, pero Giancarlo ya puedes ir alistándote. Ok, profesor, gracias. Muy bien, gracias, Denis, por la información. Sí, sale faltante taller 5. Ok, voy a revisar entonces el caso del taller 5. Taller 5 del grupo. ¿Me pueden comentar qué grupo es? El grupo 5. Perfecto. El taller 5, el grupo 5. A mí no me aparece creo que lo puedo revisar ahora mismo, ¿ok? Ahora mismo lo voy a revisar mientras que vamos esperando que todos vayan ingresando. A ver, un segundo. Ujú. Pero a mí sí me parece. Ok, a mí me parece corregido el taller 5, del grupo 5. Ajá, es el taller acerca de momento de inercia, de segunda ley de Newton, ¿verdad? Y me parece que le he colocado nota al grupo 5. A todos, profesor, a A, los... a todos en principio. Ok, voy a revisar después eso, voy a revisar en las calificaciones, ¿de acuerdo? Después lo voy a revisar, pero a mí, bueno, yo he corregido, todos tienen nota al grupo 5, pero de repente hay un problema a la hora de que se hayan registrado las calificaciones de los integrantes. Voy a revisar después eso. Ok, muy bien, Ok, profesor, gracias. listo. Mm, qué raro. Si algún otro grupo tuviese problemas con el taller 5, me comunica, por favor. Qué raro. En el Canvas aparecen 2 talleres 5. De repente ese es el problema. Ok. Listo, voy a revisar, ok. Puede ser que uno aparezca como, puede ser que haya aparecido un taller 5 de otro semestre. Voy a revisarlo de todas maneras. Gracias a todos por la información. Ok. Bien, entonces, bien, recordarles a todos que esta es nuestra primera sesión de exposiciones. Tenemos a los grupos 1, 2, 3 y 7 para esta sesión. Para la sesión del día sábado, a los grupos restantes, o sea, los grupos 4, 5, 6 y 8, que se propusieron como voluntarios para ese día.
Bien, seguramente han visto de que he ido corrigiendo los exámenes, no he terminado. O sea, no he terminado, esta semana bastante dura porque había muchas reprogramaciones que hacer por los 2 días de feriado. Entonces no he podido acabar, pero en el transcurso del día y en el día de mañana estaré corrigiendo el resto de los exámenes, de las PC3. Okay. Y bueno, el día sábado, como ya saben, van a estar las notas, todas las notas ya en el portal. Entonces, antes del día sábado van a aparecer las notas de las prácticas, de la nota de participación de clase, que ya saben que son el promedio de todos los talleres, y recién el día sábado por la noche voy a poder subir la nota de las exposiciones, porque bueno, en la noche acabaremos con todas las exposiciones de la clase. Bien. Entonces, bueno, ya revisé los trabajos de ustedes, ya los he ido leyendo. Tengo obviamente mis objeciones, mis opiniones ya prehechas, pero igual, quiero escucharlos. ¿Okay? Recuerden eso sí, vamos a ceñirnos el tiempo. Intenten no salirse de 15 minutos por exposición. ¿De acuerdo? Y mucha calma, mucha tranquilidad. Si hago preguntas, no es ninguna con intención de molestarlos, incomodarlos, con toda la intención de entender mejor lo que ustedes están queriendo exponer. Muy bien. Ok, entonces... Profesor, disculpe, nosotros el grupo 3 nos gustaría comenzar con la exposición. Ok, disculpa Daniel, lo que pasa es que Giancarlo ya está listo para exponer del grupo 1, ok, pero ustedes pueden seguir. Ah, vale, perfecto, entonces, gracias. Ok, Giancarlo, cuando gustes, puedes empezar. Ok, profesor. ¿Logra ver mi pantalla, profesor? Perfecto. Ok, soy del grupo 1 y solo yo voy a exponer. Voy a hablar sobre propulsión de cohetes de motor sólido. En resumen, el cohete moderno convencional existe desde hace más de medio siglo. Sin embargo, ha habido poco o ningún progreso significativo en los datos básicos. Son extremadamente complejos y por lo general muy costosos de construir. Los diseñadores generalmente intentan mejorarlos, simplificando para reducir el costo de lanzamiento de carga útil. El presente proyecto analiza el movimiento del cohete, cuya masa y velocidad van cambiando a través del tiempo mientras van expulsando los gases quemados, lo que genera una aceleración en dirección opuesta a la velocidad de combustión expulsada. Esto nos permite describir la aplicación de la conservación de la cantidad de movimiento cuando la masa cambia con el tiempo, así como la velocidad. En este caso tenemos una aeronave, el X-15. Esta es la introducción. Durante y después de la Segunda Guerra Mundial se construyeron a varios aviones propulsados por cohetes para explorar vuelos de alta velocidad. El X-1 para romper la barrera del sonido, y el X-15 eran aviones propulsados por cohetes. Es así que en un motor de cohete, el combustible y una fuente de oxígeno, que en este caso es llamado fuente oxidante, se mezclan y explotan en una cámara de combustión. La cámara de combustión produce gases de escape caliente que pasan a través de una boquilla para acelerar el flujo y producir el empuje. Aquí podemos ver las partes básicas de un cohete básico también. Los modelos de cohete vienen en varias formas y tamaños, así como, bueno, un modelo básico de cohete consta de cuerpo del cohete, la nariz cónica, que es esta, un cuerpo de recuperación, como un paracaídas, 2 aletas y el motor, también llamado propulsor, junto o algunos componentes adicionales. A ver, el modo ¿cómo se lanza el cohete? El vuelo de un cohete modelo se divide en 3 fases. Durante la fase de impulso, el motor del cohete quema combustible, que es aquí en el lanzamiento, lo que genera empuje
y el empuje del cohete hacia arriba. Empuja el cohete hacia arriba. Durante la fase de costa, que es esta parte, se agota, es donde se agotó el combustible, pero el cohete continúa volando hacia arriba debido a la alta velocidad que alcanzó durante la fase de impulso. El punto más alto del vuelo del cohete se llama apogeo, que es esta parte de aquí. Y finalmente, durante la fase de recuperación, el cohete vuela y al caer lentamente al suelo. El descenso suele ser frenado por algo como un paracaídas, en este caso aquí, que se enciende en la fase de eyección, se enciende inmediatamente cuando la velocidad es cero. Acá podemos ver las partes del cohete, desde la nariz, bueno, desde la parte cónica, el combustible, el cuerpo en general, el oxidante, el motor y la salida que tenemos aquí. Bueno, este es el sistema de propulsión. Ahora también tenemos sensores en cada uno de los puntos. Hablamos de un cohete básico. Los sensores electrónicos pueden ayudarte a medir diferentes aspectos del vuelo de un cohete. Un acelerómetro es el sensor electrónico que mide la aceleración. Un altímetro es el sensor electrónico que mide la altitud del cohete midiendo la presión barométrica. Recordamos que el altímetro va de la mano con los valores de la presión barométrica. Ahora, acá tenemos, por ejemplo, un sensor en la práctica, ¿no? Que mide, por ejemplo, el sensor acá es de altitud versus la aceleración. Bueno, no versus, sino toma en cuenta la altitud y también la aceleración en base al tiempo. Acá tenemos la fase de despegue, donde sale, la fase de costa, donde ya no hay impulso de parte del motor, el punto máximo, pero aquí también tenemos la aceleración. En esta parte hay una aceleración hasta que aquí muere la aceleración y va descendiendo hasta el punto mínimo, donde ya se acabó el combustible, y aquí es donde llega el punto máximo, en donde ya no hay aceleración, todo esto, acá llega a un punto máximo, y llega la caída en donde hay otra vez la misma aceleración, y más o menos vemos que hay la misma línea, ¿no? Hasta más o menos lo mismo, pero acá hay la parte donde se enciende el paracaídas y también genera una aceleración, porque se detiene el cohete. Y luego hay una pequeña aceleración muy mínima cuando está descendiendo, hasta que finalmente choca y genera una gran aceleración porque se detiene de golpe. Los objetivos generales es insertarnos al mundo de la astronáutica mediante la construcción de cohetes a partir de la simulación de fácil acceso y comprender las leyes que rigen su movimiento. Entre los específicos tenemos desarrollar los ejemplos prácticos para comprender los conceptos de cinemática y dinámica, entender bien la tercera ley de Newton, principios de aceleración y reacción, identificar los diferentes tipos de movimiento que tiene lugar durante el vuelo del cohete, la aceleración constante y variable. Los alcances son demostrar de manera sencilla y práctica cómo intervienen las leyes de Newton en el funcionamiento de los cohetes y las limitaciones. Entender los conceptos básicos en la simulación de cohete nos permite evaluar posibles escenarios dependientes de un sinfín de variables, pero la simulación no es real, pues no toma en cuenta factores ambientales. Acá vemos la tercera ley de Newton, es nuestro marco teórico. Cómo es para cada acción tenemos una reacción igual, ¿no? A ver, y tenemos acá nuestra primera ecuación. Probablemente estemos familiarizados con la segunda ley de Newton, que continuamente se expresa de la forma de fuerza es igual a masa por aceleración. Y en los problemas de física, la segunda ley de Newton generalmente se aplica a objetos con masa constante. Sin embargo, eso presenta un problema cuando se aplica a cohetes. Su masa no es constante. Los cohetes expulsan gases de escape a alta velocidad en una sola dirección, lo empuja al cohete en otra dirección debido a la conservación del impulso. Por lo tanto, el movimiento del cohete se modela matemáticamente con una ecuación del cohete. En este caso, como la masa no es constante, tenemos que aplicar otra ecuación, pero esto es más complejo, por eso existe la ecuación de Thios-Boski, que tiene en cuenta el cambio de la masa del cohete. Esta ecuación es extremadamente importante para los cohetes reales, que vuelan al espacio. Alcanzar órbita requiere tanto combustible que la mayoría, casi a veces, excede el 90% de la masa de un cohete. Acá tenemos nuestra ecuación 2. Sin embargo, menos del 10% del peso del cohete en el lanzamiento es el propulsor. Esto significa que puede predecir aproximadamente la altura máxima de un cohete usando una ecuación simplificada que asume que la masa del cohete es constante. Esta altura es la suma de la altura que alcanza el cohete al final de la fase de impulso, más la altura adicional que gana durante la fase de costa. Acá tenemos los dos.
tenemos en cuenta la aceleración de cuando el cohete, durante la fase de impulso, ¿no? Y acá tenemos la velocidad máxima y también el tiempo de la fase de impulso. Para la tercera ecuación, para resolver la altura máxima de una ecuación, primero debe encontrarse la aceleración de la fase de refuerzo y la velocidad máxima. La aceleración media durante la fase de impulso se puede calcular utilizando la segunda ley de Newton. Ahora acá vemos la segunda ley de Newton en acción. La aceleración es igual a fuerza sobre la masa. O fuerza es igual a masa por aceleración, y a partir de ella podríamos desprender esto. Tenemos dos aceleraciones, tenemos el tiempo promedio y la masa promedio también, porque vemos que hay variación en la masa. En la ecuación número 4, la velocidad máxima se puede calcular utilizando las ecuaciones de movimiento para aceleración constante. Esto lo conocemos, velocidad velocidad máxima es igual a aceleración por tiempo. Y también la ecuación 5, un impulso es una fuerza que se aplica durante el tiempo determinado. Si conoce el impulso total y la cantidad de tiempo, puede calcular la fuerza promedio usando la ecuación. Y bueno, estas ecuaciones las conocemos, las llevamos en clase. Estas ecuaciones te permiten calcular la posición y la velocidad del objeto que tiene una aceleración constante. A estas se les conoce como ecuaciones cinemáticas unidimensionales, lo que significa que describen el movimiento de un objeto que se vuelve en línea recta. Para nuestro ejemplo 1, vemos, usando las ecuaciones, junto a la segunda ley de Newton, pueden calcular la altura máxima de un cohete sumando las distintas distancias recorridas. Tenemos dos, el BOAS, que es el impulso, y la costa. Dos fases ascendientes de vuelo, impulso y costa. Ya. En el punto 1, que vemos aquí, el cohete se lanza desde el suelo, comienza a una velocidad de 0 y una altura 0. Durante la fase de impulso, el empuje del motor empuja el cohete hacia arriba y la gravedad lo empuja hacia abajo. Entonces la fuerza ascendente neta sobre el cohete es el empuje del motor menos el peso del cohete. La aceleración durante esta fase se puede calcular con la segunda ley de Newton. En el punto 2, el motor se quema y el cohete pasa a la fase de la costa. Se desconocen la altura y la velocidad del cohete en el punto, pero se puede resolver usando ecuaciones de aceleración constante. Durante la fase de la costa, que es aquí, ya no hay ningún empuje que actúe sobre el cohete. La única fuerza que actúa sobre el cohete es su propio peso, tirando de él hacia abajo, ignorando la resistencia del aire. La aceleración durante esta fase es igual a la aceleración debida a la gravedad, que es 9.81 como referencia. Pero es una referencia porque la gravedad disminuye a más altitud. En el punto 3, el apogeo, el cohete ha alcanzado su máxima altura, se desconoce la altura, pero lo más importante es que la velocidad en este punto sea 0. En el apogeo, la velocidad del cohete se vuelve 0 brevemente antes de volverse negativa y el cohete comienza a caer al suelo. Términos y conceptos que tenemos en lo expuesto es sistema de recuperación, las aletas que van en el cohete, el impulso, el empuje, que genera el motor, la costa, que es el punto más alto. Bueno, la costa que es moverse fácilmente sin usar energía, que es cuando ya se acabó el combustible. El apogeo es el punto más alto, la recuperación es cuando ya está cayendo, el acelerómetro, sensores, el altímetro también es otro sensor, y la segunda ley de Newton, la conservación del momento, el impulso y la ecuación de aceleración constante. Ahora vamos a hacer un problema práctico. Usando las siguientes fórmulas podemos determinar algunos valores para las aceleraciones y velocidades para modelos de cohetes. Los valores proporcionales se basan en condiciones teóricas, sin arrastre. Aquí hemos hecho una derivación de ecuaciones más complejas. Por eso que dice matemáticas elementarias de modelos de vuelo de cohetes. Ahí, y vamos a aplicarlo un poco esto. Acá tenemos nuestra ecuación, pero como vemos, a partir de una ecuación tan simple como la aceleración es igual a la velocidad sobre el tiempo, podemos hacer derivaciones y generar a través también de integrales otros modelos, otras ecuaciones a partir de a través del cálculo. Por eso es importante el cálculo para hacer las derivaciones. Bueno, análisis del vuelo. Usando la fórmula anterior para la velocidad, determinar la velocidad de agotamiento del alfa lanzado con el motor A63. En este caso es un cohete pequeño, es un cohete de esos para pruebas caseros, con un peso promedio de 1.32. Durante la fase de empuje del vuelo, el motor empuja durante 0.32 segundos y tiene un total de impulso de 8,96 kilogramos segundo. Primero encuentre la fuerza promedio, luego use esta fuerza en la fórmula de velocidad para encontrar la velocidad final. Aquí sabemos que el impulso es la fuerza por la variación del tiempo, entonces tenemos que tener en cuenta mucho esto.
Y aquí aplicamos nuestra otra ecuación. Entonces, tenemos la fuerza, es el impulso sobre el tiempo. Tenemos una fuerza de 8,96 y logramos fuerza segundo sobre 0,32. Tenemos la fuerza de 28 kilogramos por fuerza. Y acá la velocidad sería esta fuerza entre el peso menos 1 y aquí tomamos la gravedad y el tiempo. Acá vemos 28 entre 1,32 menos 1 por 9,81 por el tiempo, 0,32. Acá vemos que el sistema está metros sobre segundo al cuadrado, entonces terminaría en metros por segundo, porque es velocidad. Este es un ejemplo teórico. Ahora, en la parte de simulación, utilicé un programa para poder más o menos entender cómo funciona un cohete. Podemos armarlo y a partir de eso poder tener algunos datos importantes. Por ejemplo, a partir de condiciones podríamos ver cómo iría el cohete desarrollándose, como ejemplo. Acá tenemos, por ejemplo, el promedio de velocidad del viento, el estándar de desviación, perdón, la turbulencia o intensidad que pueda tener, vamos a ponerle un 10%, y la velocidad del viento, 90 grados. Acá ponemos la latitud, 45, longitud 0, y la altitud, 0. Vamos a ponerla a nivel del mar. Y aquí, bueno, ejecutamos y aquí podemos ver que tenemos una altitud de la nave. Y acá tenemos valores como la velocidad de aceleración. En un momento la velocidad se va reduciendo, va al máximo y luego se va reduciendo hasta quedar en 0. La altitud, que es esta, y la vertical y la velocidad vertical. Entonces, nuestra conclusión es Perdón, que... Giancarlo, Sí. un minuto. ¿Puedes volver a la diapositiva anterior? Ok, anterior, por favor. Ok, esa tabla que tú has obtenido, que nos estabas mostrando, ¿de dónde apareció? ¿Con qué datos apareció? Es una simulación teórica, profesor. No es un ejercicio ni nada. Solamente es Ok, como para entender más o menos cómo funcionan los cohetes. perfecto. O sea, es una gráfica de la función, ¿no? Es Sí, una tabuladora. exactamente. Exactamente. Ya, por ejemplo, acá vemos que el apogeo es de 314. Quiere decir que la altura máxima que va a alcanzar es de 314. Máxima velocidad, 93. Máxima aceleración, 183. Entonces, más o menos como vimos, a través de una ecuación, de un problema, no podemos ver todos estos valores porque existe la desviación del viento, existe algunas variables. Por eso es que estoy mostrando un poco de la simulación, cómo más o menos se lleva a la práctica. Y aquí tenemos la simulación, la ejecución, y bueno, la conclusión es que para lograr desarrollar nuestra simulación, en base a todos los parámetros expuestos, recurrimos a la tercera ley de Newton de acción y reacción. La fuerza de empuje permite que el cohete ascienda. Y la altura que alcanza el cohete depende principalmente de los 4 factores que son el peso, la fricción, que en este caso sería el viento, y el tipo de combustible, y los ángulos que se necesitan para el lanzamiento. La simulación es muy importante, pues nos permite modificar las variables para poder lograr un máximo rendimiento en cohetes. Se debe resaltar que hay muchas variables sobre las que se puede actuar para modificar el funcionamiento y la eficacia del cohete, su masa total y el volumen del depósito, la cantidad de combustible y la forma del cohete. Y la conclusión. Recomendaciones. El proyecto busca dar un panorama general sobre la aplicación de la cinética y dinámica en los proyectiles, permitiendo aprender más sobre las carreras de ingeniería aeroespacial, inspección de aviación e ingeniería mecánica. Gracias. Un segundo. Ok. Muchas gracias, Giancarlo. Giancarlo, por favor, no dejes de compartir tu material, por favor. Ok. Exacto. Ajá. Vamos a llegar a la parte final, a la parte de las conclusiones. Ok. Sí. Ajá, las conclusiones. Ok, perfecto. Antes que todo, ¿no? Felicitarte por tu exposición, muy instructiva, muy interesante. A todos seguramente nos has informado acerca del desarrollo de los cohetes, el método de propulsión, algunas ecuaciones interesantes que has propuesto. Por ejemplo, la ecuación de Tsiolkovsky, una ecuación bastante compleja, que está diseñada para analizar el movimiento de los cohetes con cambio de masa, ¿verdad?
Ok, ya que estás ahí, una pregunta para ti, ¿no? Que obviamente escapa a la exposición. ¿De dónde aparece esa ecuación? ¿Tienes una idea? Me parece que es con integrales, creo que lo mostré en esta parte. Aunque creo que no sé si lo puse. Creo que No, no no, lo... no es necesario que lo demuestres. No, exacto. Ok. Aquí, ¿no? Un comentario. Aquí, ya que estamos aquí, un comentario para todos que puede ser instructivo, que es, bueno, la ley de Newton siempre es general, ¿no? Pero recuerden lo que nos decía la ley de Newton. La ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a la derivada del momento con respecto al tiempo. El momento, como sabemos, es masa por velocidad. Entonces, en un caso en el cual la masa varía, entonces la masa también depende del tiempo. Entonces, aquí tendríamos una ecuación en la cual también el valor de la masa varía, ¿no? No solamente el valor de la aceleración, sino también el valor de la masa. Entonces, ese es el origen de esta ecuación, obviamente después de un proceso de integración, claramente. Muy bien. Ok, volviendo a las conclusiones, por favor, Giancarlo. Muy bien, entonces te quería decir, muy interesante su exposición, bastante elocuente, tú bastante elocuente, eso también felicitaciones por eso. Muy claro el tema, se nota que lo entiendes, que lo has estudiado, de eso no hay ninguna duda. Yo tengo bueno, un punto, eso sí, un punto negativo que mostrar acerca del trabajo, que era acerca de cuál era la naturaleza de estos trabajos, de estas exposiciones del proyecto final. El objetivo esencial era que nosotros primero hagamos una toma de mediciones en algún tipo de laboratorio. Para eso nosotros habíamos recomendado los laboratorios virtuales. ¿Okay? Entonces la primera parte era hacer una toma de datos valoradas experimentales. Y a través de esa toma de datos, hipotetizar a partir de resultados que en principio nosotros desconocíamos, para después de un tratamiento de datos, o sea, un análisis estadístico, llegar a conclusiones definitivas a partir de nuestras hipótesis. Entonces, como el trabajo tuyo es más que nada una monografía acerca de ese tema interesante, no tiene esa parte, no tiene esa parte que es muy importante en nuestro trabajo. Entonces, así a mí me guste tu trabajo, lo que tengo que decirte es que tu trabajo no ha cumplido con los objetivos que se buscaba en el proyecto final, que era justamente el que yo venía comentando. ¿Ok? Entonces, de que tú entiendes el tema, de que tú has investigado, de que tú has trabajado, de eso yo no tengo ninguna duda. ¿Ok? De que a mí me parece el tema interesante, también me parece interesante, pero desde este punto de vista, no ha habido el tratamiento de datos, la experimentación que era necesaria para llegar a conclusiones definitivas a partir de nuestras observaciones. Entonces, tus conclusiones, por lo tanto, están más de la mano de lo estudiado, de lo entendido, ¿no? De cómo los principios teóricos pueden servir para la creación de cohetes a propulsión. Ok, ese es mi comentario. Entonces, como no puedo ocultarlo porque era parte importante del proyecto y por lo tanto tampoco tengo muchos comentarios acerca de los objetivos, acerca de las conclusiones, porque como comento, no se han conseguido. Bien, pero no sé si te gustaría a ti no sé si tú tienes algún comentario al respecto, Giancarlo. No, profesor, me parece correcta su afirmación. Tiene razón, no he aplicado ninguno de los laboratorios que hemos hecho durante todas las clases. Y traté de, bueno, usar otro simulador, ¿no? Es pero como le comenté, ¿cómo se llama? No, mi compañera le comentó, estaba un poco mal y realmente con lo que tuve hasta no pude prepararme un poco más durante el día, estuve un poco mal. Entonces, bueno, es lo que pude hacer nada más. No, tal vez me faltó en esta parte aplicar, como dice, la parte de simulación, que es muy importante para poder tener mucho mejores conclusiones.
tiene razón. Ok, Carlos, no, acerca de tu exposición, me parece muy buena, tu exposición me parece buena. El tema es más que nada acerca del desarrollo del trabajo. Ok, entonces solamente lo dejo ahí a consideración y muchas gracias por tu exposición, Giancarlo. Gracias. Ok, gracias, profesor. Listo. Entonces, vamos a dar paso al grupo 3. Por favor, cuando gusten, pueden empezar. Vale, profesor. Muchas gracias. Profesor, respecto a la cámara normal, ¿verdad? Su micro está apagado, profesor. Disculpe. Sí, Ok, sí, profesor. gracias por la pregunta. Sí, por favor, se me estaba escapando. Ok. Por favor, compartan su cámara. Muchas gracias por eso. Pueden empezar cuando gusten. Bien. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi grupo y yo vamos a exponer hoy nuestro proyecto final de cálculo aplicado a la física, en donde nuestro tema será el cálculo de fuerzas, tiempo y aceleración que actúan sobre un auto en movimiento por un plano inclinado. Como pueden ver, allí hay una imagen referencial de nuestro proyecto y los integrantes del grupo. Continúa, por favor. En nuestro índice previsualizaremos los puntos que tocaremos. Primero, la introducción y el objetivo. Segundo, tocaremos la metodología, en donde veremos el diseño o materiales, procedimiento y la experimentación. Como punto 3, tocaremos los resultados que hemos obtenido a lo largo del proyecto. Y punto 4, las conclusiones para concluir. En punto número 1, la introducción y objetivo, primero veremos lo que es la introducción, después el objetivo. Ahí hay unas imágenes referenciales. Bien. En la introducción, como bien sabemos, actualmente la educación virtual se ha popularizado mucho. Al principio no todos estábamos adaptados a recibir una educación por internet, así virtual, o realizar talleres virtuales, pero tanto estudiantes de nivel primario, secundario, universitario y también los profesores se han adaptado y nos hemos de alguna manera perfeccionado en estos nuevos recursos educativos. Y por ello, el trabajo presentado tiene por objetivo analizar un análisis de cómo desarrollar el MRU y asimismo poder escoger el ángulo adecuado en carreteras y hallar la relación que existe entre las ecuaciones y la posición y la velocidad. Como objetivo tenemos nuestro propósito como grupo, hallar en este proyecto y es demostrar los principios físicos y las diferentes fuerzas que actúan y que se evidencian en nuestro trabajo del auto en movimiento, en este caso que sería el objeto que se desliza por un plano inclinado o un plano liso mediante MRV. Y asimismo también hemos utilizado un tracker, un software tracker, que es la versión 6 para dar evidencia de nuestro desarrollo y desempeño en el trabajo. Con esto doy paso al siguiente compañero. Buenas tardes, profesor y compañeros. En esta ocasión yo voy a explicar sobre la metodología, el diseño y los materiales que hemos utilizado para hacer una maqueta experimental de un plano inclinado en la que hemos utilizado para sacar nuestros datos. Los materiales generales que se han utilizado han sido tuberías de PVC. Por favor, pueden continuar. Ya. Se han utilizado tuberías Nicol, unión sin rosca, tuberías en forma T y tuberías Codito. Y para otros materiales que se han utilizado para las medidas de estos, para poder hacer la unión de los materiales, se han utilizado transportadores, regla, una plancha de drywall y un carro rojo de plástico. Siguiente diapositiva, por favor. Nuestro procedimiento ha sido el siguiente. Hemos hecho, con las tuberías, hemos hecho una maqueta de un plano inclinado, uniendo todas las tuberías, como podemos ver en nuestra primera imagen. Siguiente, hemos colocado nuestra plancha de drywall. Y por último, ya hemos colocado nuestro carro para que pueda bajar sobre el plano inclinado. Y aquí también podemos ver un video sobre nuestra experimentación. Y como está hecho de tuberías, podemos hacer un cambio entre 30 y 37 grados de nuestra maqueta. Muchas gracias. Siguiente compañero, por favor. Ok, pasando con la experimentación, como mi compañero comentó, utilizamos un software llamado Tracker que nos permite ver lo del ángulo de 30 y 37 grados.
Con este software hemos podido insertar el video de la maqueta, así hemos podido realizar el tiempo, la distancia y entre otros resultados. En la primera imagen se muestra el ángulo de 30 grados con la distancia de 1 metro. Y en la siguiente imagen utilizamos una herramienta del software que es la vara de calibración, que cuando manualmente, con la ayuda de la regla, hemos trazado los puntos en movimiento del carrito y ahí se puede observar el diagrama, que no es tan exacto igual que los datos. Para eso, el software mismo nos da una ecuación, en la siguiente imagen, por favor, que nos permite modificar los puntos y hemos podido realizar el tiempo final recorrido del auto, que es 0.726. Y con este parámetro hemos podido sacar el porcentaje de error. En la siguiente imagen, ok. Pasando con la aceleración y la velocidad final, con el dato de la distancia, el tiempo y la velocidad inicial, y con la ecuación que hemos aprendido en clase del tema de MRV, hemos podido hallar la velocidad final que queda 2.75 metros por segundo al cuadrado, y lo mismo con la aceleración, que es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Teniendo los datos, hemos reemplazado y la aceleración nos quedó 3.79 metros sobre segundo al cuadrado. Con las unidades que hemos trabajado en la longitud ha sido metros, la masa kilogramos y en el tiempo segundos. En el ángulo de 37 se hizo el mismo procedimiento, primero con la distancia y el ángulo, en la siguiente imagen. También con la vara de calibración, los puntos recorridos del auto, que el tiempo nos quedó, en la siguiente imagen, por favor. El tiempo nos quedó 0.69. Como se observa, no es el mismo tiempo por el ángulo mismo. Y reemplazando con los datos y las ecuaciones, la velocidad final nos quedó de 2.87 metros por segundo y en la aceleración experimental 4.124 metros sobre segundo al cuadrado. Para continuar con la exposición, mi compañero les va a explicar sobre el porcentaje de error en los resultados. A continuación explicaré los cálculos teóricos que realizamos sobre el automóvil en una superficie inclinada, en el caso de 30 y 37 grados. La siguiente imagen, por favor. Bueno, comenzamos haciendo un diagrama de cuerpo libre, como se aprecia en la imagen. A continuación, los datos que tenemos son la masa del automóvil, del objeto, que son 0.105 kilogramos, y la distancia que este recorrerá, que es de 100 centímetros o 1 metro. En este caso es un ángulo de 30 grados. Para iniciar, hallaremos el peso, la cual sería la masa por la gravedad. La masa es 0.105 por la gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que nos da un resultado de 1.03 newtons. Después de eso, despejaremos el peso con la componente horizontal para la fuerza. La fórmula sería el peso por el seno de 30 grados, que es el ángulo que estamos utilizando, ¿no? Al hacer la operación nos sale 0.515 newtons. Continuando, con la segunda ley de Newton, utilizaremos la fórmula de suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Esto es para hallar la aceleración. Tenemos el dato de la fuerza, el cual es 0.515, igual a la masa del objeto, y bueno, por la aceleración, que es la que estamos hallando, ¿verdad? La masa pasa a dividir y la aceleración nos saldría 4.91 metros sobre segundo al cuadrado. A continuación, para hallar la velocidad final, utilizaremos una de las fórmulas del MVV, que es velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Contamos con los datos de velocidad inicial, que es 0, ya que es parte del reposo del objeto, y de la aceleración, que le llamamos previamente. Entonces, operamos, sacamos raíz a todos los datos que tenemos, y la velocidad final nos saldría de 3.13 metros sobre segundo. Y por último, para hallar el tiempo que el objeto recorrerá en esa distancia de 1 metro, utilizamos la fórmula de distancia igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo. La distancia, que es de 1 metro ya mencionado, 0 porque parte del reposo, la velocidad inicial, más 3.1337 metros por segundo, que es la velocidad final que le llamamos anteriormente, sobre 2 y por el tiempo. Al operar nos sale un tiempo de 1.57 segundos. A continuación, mi compañero... Juan Carlos, ¿sí? por favor, volviendo a la diapositiva anterior, tengo una consulta. Ese diseño que tienen arriba,
el del plano inclinado, tiene dimensiones 60, 85 y 100. ¿Estas dimensiones a qué se refieren? Sí, bueno, el ángulo, bueno, la altura, ¿no? 60 centímetros, que es la que se forma que por el ángulo que llevaron, o sea, con las tuberías más o menos utilizaron la medida y la base. Se le lo pusieron como un dato extra nada más, digamos, porque no se utiliza en sí para las fórmulas que estamos utilizando. Los datos principales son la distancia que va a recorrer el objeto, ¿no? Y el objeto en sí. Ok, lo pregunto porque a mí Sí, sí me porque, preocupa algo. Me preocupa algo de sí, ese que gráfico, que es que las dimensiones no calzan con un triángulo de 30 grados. efectivamente, profesor, como le digo, solo lo pusieron para complementar, digamos, en sí sería como lo da aquí, ¿no? Los dos sería 1 y 2, pues, ¿no? O sea, 1 y 2 la Exactamente, distancia. ¿no? Claro, como Exactamente. lo menciona aquí, el seno de 30, obviamente. Ok, Sí, eso vale. solo bueno, supongo que fue un error al momento de colocarlo también, porque, claro, como lo explicó en la fórmula, obviamente el seno de 30 te da un medio, ¿no? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿verdad? De acuerdo, pueden proseguir. Sí, a continuación mi compañero explicará un poco sobre los sabores experimentales. Continuando con la exposición, como se puede visualizar, aquí tenemos los datos del proyecto experimental y teórico. En el tiempo, tenemos 1.726 y 1.57 segundos. De 4.91 en el teórico. Pues ahí tenemos una diferencia de 1,12. También tenemos la velocidad final. En el dato experimental, 2.755 metros sobre segundo. Y en el teórico, 3.13 metros sobre segundos. Pues ahí tenemos una diferencia de 0.375. El porcentaje de error básicamente se halló del tiempo de 1.57 menos 0.79, ¿no? Es básicamente el resultado teórico menos el resultado experimental entre el resultado teórico por 100. El porcentaje de error del tiempo es de 49.68. El porcentaje de error de la velocidad final es de 11.98. El porcentaje de error de aceleración es de 22.81. Como podemos ver, aquí tenemos una diferencia en el tiempo. Básicamente el porcentaje de error del tiempo es elevadísimo porque en la maqueta que hemos realizado básicamente no es exacta, ¿no? Es por eso que el porcentaje de error nos está dando un poco elevado. Continuando con la exposición, voy a pasar a mi compañero. Bueno, en este caso ahora es sobre el ángulo de 37 grados, ¿no? Para cortar todo, utilizaremos las mismas fórmulas, el mismo procedimiento, las fórmulas ya aplicadas en clase, el cual nos daría, digamos, una aceleración, en este caso para el ángulo 37, de 5.91 metros sobre segundo al cuadrado, una velocidad final de 3.44 metros sobre segundo y un tiempo de 1.72 segundos, que es el que el automóvil recorrerá a lo largo de un metro. A continuación, mi compañero. Como podemos ver, también aquí tenemos los datos del proyecto experimental y teórico. Básicamente es desde el ángulo de 37 grados. Pues la diferencia en el tiempo es de 1.024. En la de la aceleración es de 1,786. De la velocidad final es de 0.57. El porcentaje de error también aquí hemos hallado en el tiempo, nos sale 59.88%. El porcentaje de error de la velocidad final, 16.57. El porcentaje de error de la aceleración, 30.22. Como le explicaba, básicamente el porcentaje de error en el tiempo nos está dando elevadísimo por el motivo de que en la maqueta, pues, no ha sido exactamente, ¿no? Continuamos. Bueno, profesor, en conclusión, podemos, gracias a este proyecto, pudimos realizar cálculos de la MRV sobre un plano de un vehículo con movimiento sobre un plano. Utilizamos el software Cracker de
6.010 que nos ayudó a realizar los ángulos de 30 y 37 grados. A la vez, este proyecto ayudaría a los ingenieros a realizar las obras de carreteras, hallando su velocidad, altura, el peso del vehículo y el tiempo. Por eso fue necesario, por eso es necesario hacer, bueno, por eso fue necesario hacer este proyecto. Gracias. Ok, gracias. Y bueno, preguntas que tengo acerca de la exposición y también de lo que leo el trabajo. Ok, es acerca, algunos comentarios acerca del texto. El texto tiene algunos errores acerca de la escritura, la ortografía. Eso está, bueno, no es secundario, no está de más colocarlo. Por ejemplo, en el resumen ustedes colocan que se van a determinar las magnitudes que interfieren en el movimiento. Claramente no es interfieren, no es intervienen. Entonces, ese tipo de cosas se pueden ahorrar, esos errores se pueden ahorrar haciendo una revisión previa antes de entregar el trabajo. Ok, primero quiero felicitarlos por la iniciativa de presentar un trabajo con una simulación utilizando un programa, en este caso el programa El Tracker. Además, quiero felicitarlos por su estudio, por intentar hacerlo por diferentes ángulos. En este caso, ustedes han analizado el ángulo de 30 y 37 grados. Y además, hacer la evaluación del error. No solamente se han quedado con el valor experimental que ustedes han obtenido, sino que lo han contrastado con el valor teórico esperado. Obviamente que hay un punto grueso, ¿no? Hay un error grueso, que es el porcentaje de error que ustedes consiguen. El porcentaje de error que ustedes consiguen no es alto, es altísimo. Entonces, eso en principio no es un problema si es que ustedes les dan una explicación adecuada. Ok, ustedes en la exposición han comentado de que la causa de la discrepancia es porque ustedes estarán trabajando con, con una experiencia no controlada, ¿no? Bastante casera. Ok, eso explicaría un error, ¿no? De un error de 10%, de 5%, pero no un error de 50%. Entonces, les pregunto, ustedes, ¿por qué consideran de que tienen un error tan alto? Profesor, mayormente es por el software mismo, nos costó adaptarnos, hemos visto tutoriales y todo eso, y el único software que utilizamos, y estábamos viendo más simuladores, pero nos quedamos con el software porque nos daban ciertos datos, y como a la hora de hallar los puntos, que fue manualmente, ahí el tiempo se esquivó un poco, y la ecuación del software no ayudó mucho, por así decirlo. Entiendo. Ok, esa es una explicación. Pero, digamos, esa explicación también va en el mismo camino de los problemas instrumentales. Más allá de eso, o sea, me gustaría que ustedes reconozcan la hipótesis de la que partieron. Ustedes, la hipótesis de la que han partido es que el movimiento que ustedes han estudiado experimentalmente se podía describir bajo las leyes del MRV. Esa hipótesis está tácita, pero ustedes han asumido eso. Mi pregunta es, ¿siguen creyendo de que esa hipótesis es válida? Si sí, ¿por qué? Si no, ¿por qué? ¿O qué otros métodos, qué se les ha escapado a ustedes? ¿Qué limitantes han tenido en su trabajo que se les ha escapado a la hora de describir el movimiento? Uno de los puntos es que la superficie en la que trabajamos no es lisa. Creo que ese punto se nos escapó también de las manos. Ok, buena observación. Claro, claramente, ¿no? Entonces, ustedes han estudiado como si fuese un movimiento de aceleración libre, ¿no? Un objeto que cae prácticamente por caída libre, pero no han considerado la fuerza de fricción. Bueno, esa es una buena conclusión, ¿no? Por ejemplo, darse cuenta de que ese era un limitante del trabajo de ustedes. Creo que eso es lo más importante, lo más saltante. Después, el objetivo de ustedes era bastante claro, era comparar los resultados experimentales con los resultados teóricos. Entonces, bien. Okay. Por supuesto, tengo que decirles que el trabajo de ustedes, de cierta forma, está incompleto. O sea, ok,
¿Qué es lo que está incompleto? Está incompleto porque los resultados que ustedes han obtenido no calzan con los esperados. O sea, y no calzan de una manera grave, o sea, fuerte, ¿no? Entonces, es la hipótesis previa que ustedes formularon es una hipótesis equivocada. ¿Okay? Pero eso, por supuesto, que no para nada menosprecia el trabajo de ustedes. Me gusta el trabajo de ustedes, me gusta la iniciativa, me gusta que hayan experimentado, pero también quisiera que quede clarísimo esta conclusión a la que deberíamos llegar, ¿no? De que a veces en los trabajos no se consiguen los objetivos, no tiene nada de malo, pero lo correcto es sincerarlo y decir, bueno, no conseguimos los objetivos por esta razón, por esta razón, por esta razón, por esta razón, y eso convierte a un trabajo en un trabajo positivo. Creo que eso es lo único que faltó al final en las conclusiones de ustedes. No sé si ustedes tienen algún comentario que agregar, por favor. La verdad, todo bien, profesor. Bien, gracias. Muchísimas gracias. Felicitaciones por el trabajo. Ya después colectaré las notas y agradecido por la exposición a todos. Listo. Ahora vamos a darle paso al grupo 2, por favor, cuando gusten. Buenas noches, profe. Buenas noches, Piero. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Robert. Cuando quieran, pueden empezar. Buenas noches, profesor. Ya. ¿Se ve mi cámara? Sí. ¿Sí? Ya, bien. Vamos a presentar nuestro proyecto de investigación, que es del análisis experimental del comportamiento del movimiento parabólico para hallar el alcance horizontal y la altura máxima. Estos son los integrantes. Bueno, con respecto al proyecto, Ahí tenemos una diferencia. Vamos a determinar de manera experimental lo que es la relación que existe entre las variables que conforman el movimiento parabólico usando el simulador PET. Con ayuda de algunas fórmulas vamos a poder determinar lo que es la altura máxima, el alcance del proyectil y el tiempo de vuelo. Con estas medidas vamos a poder analizar lo que son las leyes de la física. Como objetivo general tenemos el análisis de las leyes del movimiento parabólico usando el simulador. Como objetivo específico tenemos un objetivo muy importante, que es la relación que existe entre la altura máxima y el alcance del proyectil, siempre y cuando teniendo en cuenta el ángulo en el que se va a disparar el proyectil. En definición de términos básicos, aquí vamos a determinar 6 términos. El primer término es el ángulo, que es la medida en grados de dos rectas que se van a intersecar. Luego tenemos la masa, que es la cantidad de materia que contiene un producto. Luego tenemos la velocidad, que es la magnitud que existe entre el tiempo de recorrido y la distancia de recorrido. Luego tenemos la aceleración, que es la variación de la velocidad. El tiempo, que es la duración de acontecimientos. Y la gravedad, que es la fuerza de atracción de manera constante. En conocimientos, vamos a utilizar el conocimiento empírico y el conocimiento científico. En el conocimiento empírico vamos a utilizar instrumentos tecnológicos como es el simulador PET, y en conocimiento científico ya conocemos lo que es el MRU y el MRU acelerado. Doy pase a mi compañero. Buenas noches, profesor, y mis compañeros también.
Continuando con la exposición, bueno, lo primero que tenemos que entender para poder hallar el alcance máximo y la altura máxima en este trabajo es saber manejar las ecuaciones. Si bien es cierto, el movimiento parabólico se conforma del MRU y el MRV, para empezar, las ecuaciones en el eje X, como se ve en pantalla, son dos. Una es para hallar el alcance y el otro es para hallar la velocidad. Hay que tener en cuenta que una vez que parte el proyectil, en el caso de un ejercicio, se tiene que descomponer su componente vertical para el eje Y y su componente horizontal para el eje X. Hay que tener en cuenta también que durante el recorrido la velocidad en el eje X no va a variar, mientras que la velocidad en el eje Y sí, porque influye la gravedad. Por ejemplo, las ecuaciones para el eje Y, para hallar la velocidad de Y tenemos que considerar la velocidad inicial y la gravedad y el tiempo. Y para hallar el alcance en la altura igual. Ahora, las componentes las hallamos con el ángulo de inicio que tengamos, utilizando la fórmula para la velocidad multiplicado por el coseno, si es en el eje X, en el eje horizontal, y para el eje vertical, el seno. Continúa, por favor, compañero, a la siguiente diapositiva. Bueno, los métodos utilizados, la concordancia básicamente es comparar los datos que vamos a hallar, porque vamos a probar con distintos valores para ver con cuál nos da el alcance máximo. El sintético básicamente es tratar de analizar lo que vamos a obtener. Tenemos que realizar pruebas con distintos valores, no solamente con uno, porque no podríamos hallar la tendencia que estamos buscando. Y el analítico es, después de tener todos los valores que hemos aplicado para los ejercicios, ver cuál es el alcance máximo y la altura máxima. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, aquí para empezar, el primer ángulo que hemos utilizado es el de 25 grados. Nosotros la velocidad inicial la hemos mantenido estándar para todos los datos que vamos a aplicar para nuestros ángulos, que es de 20 metros por segundo. La gravedad también, el peso de la bala, en este caso el proyectil también, y lo que no estamos considerando es la resistencia del aire. Para que el trabajo se nos hiciera un poco más factible de entendimiento, porque la idea no es solamente que lo entendamos nosotros, sino que si alguien quiere utilizar el simulador, que quizás esté empezando a manejar el tema de las leyes de la física, puede entenderlo rápidamente. Ahora, como se ve en pantalla, al tener nuestro ángulo de inicio, lo primero que hallamos es la velocidad en Y, que nos sale 8.452 metros por segundo. Una vez que tengamos la velocidad en Y, vamos a aplicar el tiempo, para hallar el tiempo de subida, la fórmula del tiempo, que es la velocidad entre la gravedad. Y bueno, el tiempo de vuelo es simplemente el tiempo de subida más el tiempo de bajada, que básicamente es el mismo resultado anterior multiplicado por 2. Ahora, en el eje X, de la misma manera, para hallar la velocidad en X, aplicamos la velocidad inicial por el coseno. Una vez tengamos esa velocidad, procedemos a aplicar la fórmula para hallar el alcance, que en este caso nos da 31.22 metros, y posteriormente la fórmula de la altura, que es la velocidad al cuadrado entre dos veces la gravedad, que también nos da 3.64 metros. Ahí tenemos los primeros dos valores con el ángulo de 25, que son el alcance y la altura. Siguiente, por favor. Ahora, de la misma forma con el ángulo de 45. La aplicación de las fórmulas es la misma para todos los valores, pero de todas maneras tenemos que tener en cuenta que lo que estamos buscando es comparar todos los valores que vamos a obtener. Ahora aquí, como pueden notar, el alcance máximo y la altura están creciendo, por lo mismo que también está aumentando el ángulo y también el tiempo de vuelo. Siguiente, por favor, compañera. En el ángulo de 60. Por ejemplo, en el ángulo de 60, la curva que realiza el proyectil es incluso más amplia a simple vista que el que se ha aplicado en el de 25 y en el de 45. Pero los valores que obtenemos, por ejemplo, en el alcance máximo es de 35.31 metros y en la altura máxima es de 15.29. Esto es porque la variación durante este proceso no se da tanto por la velocidad inicial, sino por el ángulo con el que se está disparando el proyectil. Siguiente, por favor, compañera. En el ángulo de 30 empieza a disminuir un poco el resultado de los valores. Ahora, el alcance máximo que tenemos es el de 35.33 y de la altura es de 5.09. Si se dan cuenta, la curva que realiza el proyectil ha disminuido
considerablemente a comparación del de 60 y del de 45, pero es un poco más ancha y un poco más alta que la de 25. Siguiente, por favor. Ahora, con el ángulo de 53, de la misma forma, la curva que realiza el proyectil es mayor que la de 30 y la de 45 incluso. El valor que obtenemos es un valor alto, que el alcance máximo nos da 39.24 metros y la altura 12.99. Ahora, tenemos 5 valores. El siguiente, por favor, compañera. Tenemos 5 valores. Lo que nosotros aplicamos es, si hubiéramos hallado solamente 3, supongamos el ángulo de 25, 30 y 45, no hubiéramos podido llegar a la conclusión o a la veracidad de saber con qué ángulo obtenemos mayor alcance y mayor altura. Lo que nosotros buscamos con esta gráfica es demostrar que existe una tendencia conforme se vayan utilizando distintos ángulos. Por ejemplo, al usar el ángulo de 25 y luego el de 30, según la gráfica, van creciendo los valores. Cuando se llega al de 45, llega a la cúspide. Y cuando empieza a aumentar el valor 53, 60, la curva va disminuyendo de nuevo, pero sigue siendo mayor que los primeros valores. Con esta gráfica queda demostrado que con el ángulo de 45 podemos obtener el alcance máximo y a su vez también la altura máxima. Y ahí abajo también está la fórmula, bueno, que no está de más decir, para la gráfica, ¿no? Siguiente, por favor, compañera. Piero, por favor, una Dígame, consulta profe. en la gráfica anterior. Bien, ok, tienen una gráfica. ¿Cómo es que ustedes determinaron que la ecuación era cúbica? Ya, profe, a la hora de utilizar el GeoGebra, cuando pones, bueno, nosotros utilizamos ángulos, alcance máximo y altura máxima. Ahora, cuando buscamos aplicar una fórmula que trate de juntar todos nuestros puntos, por ejemplo, una fórmula cuadrática no alcanzaba para encontrar los 5 puntos de nuestro proyecto. Ahora, cuando utilizamos una fórmula de potencia cuarta, pasa incluso más de los valores que tenemos. Y con una potencia cúbica, también de forma de tanteo también, ayudándonos de la misma aplicación del GeoGebra, se pudo llegar a que esa gráfica es una cúbica. Justo todos los datos que hemos utilizado, y adicional a ello otros datos que ya no pusimos porque se iba a hacer mucho más engorroso la demostración de todo, aplican justo para todos los puntos de la gráfica. Ok, entiendo. O sea, ustedes aproximaron una gráfica y hasta les calzó perfecto, entonces consideran que es la que mejor expresa ese comportamiento. Sí, profesor, tal cual. Siguiente, compañera. Bueno, aquí está la tabla de resultados. Más que nada es para comparar, porque como les mencionaba, la idea es que para hallar el alcance máximo necesitamos una tendencia. En el caso del ángulo de 45, queda demostrado incluso por las pruebas anteriores que el alcance horizontal máximo se da con ese ángulo. Y en la altura el alcance máximo se da con el de 60. Tenemos que tener en cuenta que influyen los dos ejes, el eje X y el eje Y. Ahora, ¿de qué otra forma nosotros podríamos descubrir sin necesidad de usar la tabla de resultados o las gráficas que con el ángulo de 45 se llega al alcance máximo? Básicamente es utilizando la teoría que nos da el movimiento parabólico, porque hay que recordar que la fórmula principal que utiliza el movimiento parabólico para hallar para hallar el alcance máximo es la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo entre la gravedad. Entonces, si nosotros recordamos un poco, el seno como mayor valor te da 1 y menor menos 1. Entonces, si lo que nosotros buscamos es que el seno nos bote el mayor valor, que es 1, sí o sí nuestro ángulo tiene que ser 90. Para que sea 90, el 2 alfa, haciendo una simple ecuación de igualdad, nos bota que el ángulo es 45. Si por A o B la persona que quiere utilizar el simulador se le complica mucho probar con varios valores, lo que puede aplicar también es usar la teoría, aplicar las fórmulas, igualar y también puede hallar ese valor de manera rápida. Ahora mi compañera va a continuar. Muchas gracias. Bueno, para culminar con las conclusiones, podemos ver que
En las actividades ya mencionadas por mi compañero en las anteriores diapositivas, se observa que el objetivo propuesto a inicios de la investigación se ha culminado con éxito, ya que hemos demostrado y determinado que mediante las leyes físicas, que es el alcance máximo, se da cuando el ángulo de giro es de 45 grados. Esto se comprueba que también, ya que al realizar la operación, el alcance máximo en la función del seno, también se obtiene este mismo ángulo de 45 grados. Por matemática básica podemos observar que el seno tiene como mayor valor el número 1. Para que el seno sea 2 veces el mismo ángulo, tiene que ser 1. El ángulo debe ser de 45 grados. Adicional a esto, gracias a las fórmulas del movimiento parabólico, se obtuvieron los valores del ángulo máximo, el tiempo de vuelo, la velocidad final y el eje de Y. Haciendo una comparación en la tabla anterior de la diapositiva, podemos comprobar que gracias a las tendencias de la gráfica de los ángulos de 25, 30, 53 y 60, no nos brindan el alcance como el de 45 grados. Además, el tiempo y la altura disminuyen de manera proporcional. Finalmente, de acuerdo con la práctica vía el simulador y los cálculos realizados, concluimos que el valor que nos brinda el mayor alcance es el de 45 grados. Gracias, profesor. Eso sería todo por parte de mí. Gracias, Dorca. Gracias a todos. Por favor, no dejen de compartir el material. Bien, un comentario. Muy buena exposición. Muy clara. Este es un claro ejemplo, en el caso de ustedes, en el cual cuando yo leí el trabajo, algunos puntos no me quedaron claros. Y ahora sí me quedan muy claros. Muy clara la exposición de ustedes. Felicitaciones por eso. Eso sí, eso no oculta que a la hora de escribir el trabajo había algunos puntos flacos, como por ejemplo en el acápite que ustedes han escrito como resultados, se presenta cualquier cosa menos resultados. Entonces, mi sugerencia es que eviten, cuando escriban un trabajo en general, una recomendación, no confundan al lector, porque el lector se puede llevar una mala impresión por algo que ustedes pueden ahorrarse, ¿no? Entonces, el acápite que decía resultados no estaba claro, el capítulo que decía, la sección que decía conclusiones no estaba muy clara, ahora como ustedes la han expuesto está muy clara, muy clara. Pero sí, hay un punto flaco que quisiera señalar, que si podemos volver por favor a la gráfica del ángulo versus exactamente. Esa gráfica es muy buena, y ustedes han llegado a dos conclusiones que son a varias conclusiones interesantes. Por ejemplo, una de ellas es de que el alcance máximo se logra para 45 grados. Perfecto. En esta gráfica, el alcance, aquí tenemos alcance horizontal, o sea, D, y ángulo, ¿no? O sea, X, aquí es el papel de ángulo, ¿verdad? X, aquí es el papel de ángulo. Genial. Y ustedes han dicho, bueno, este es el comportamiento que tiene el desplazamiento con respecto al ángulo. Muy bien, y además han dicho de que si no conociéramos la información experimental, podríamos reconocer que este ángulo tiene que ser 45 por esta ecuación. Genial. Muy bien. Ok, pero acá viene el asunto. Si esta ecuación, que es D versus ángulo, o sea, este X, aquí realmente es ángulo, está descrito por una función senoidal. Ustedes acá han descrito que el comportamiento es cúbico. Entonces, las dos proposiciones no pueden ser verdaderas, ¿cierto? Ok, pero sin embargo, la aproximación cúbica que ustedes muestran es bastante buena, claramente calza. ¿Ustedes tienen alguna idea por qué esta aproximación cúbica calza, aun cuando la fórmula correcta es senoidal? Porque claramente esta es la fórmula correcta, ¿no? O sea, mejor dicho, a lo que quiero llegar, para si no he sido claro.
es que esta gráfica que ustedes han obtenido es mucho mejor aproximada, está descrita realmente por una función senoidal. Entonces, la relación que existe entre D y el ángulo, que en este caso es X, es justamente el seno doble de X multiplicado por alguna constante aquí. ¿Bien? Esta es la aproximación correcta, no esa de aquí. Esta es bastante buena, pero no suficiente. Mi pregunta, que va más allá obviamente a lo que ustedes han estudiado. ¿Tiene alguna respuesta de por qué estas dos aproximaciones parecen calzar? La verdad, profe, con exactitud, no. Como le digo, o sea, a la hora de usar el GeoGebra fue la prox que nos votó, si bien es cierto, sí, no nos percatamos o no analizamos a fondo que tenía que concordar con una función senoidal para que no haya dos valores ciertos y se genera al final una duda con cuál deberíamos utilizar. No, no hay ningún problema al respecto, que la aproximación de ustedes es buena, no hay ningún problema. Solamente para comentarles, ¿no? La razón por la cual se asemejan es porque cualquier función analítica tiene una expansión en series. Y la expansión en series de la función seno es x menos x al cubo sobre 3 factorial más x a la quinta, así, ¿no? Entonces, si ustedes ven, los términos más importantes son estos dos, y son justamente los que aparecen aquí, en la expansión de ustedes. Este término, ¿no? Y este término de aquí. Si pueden ver, el término cuadrático prácticamente se anula, es muy pequeñito, no entra en la expansión. Entonces justamente, ¿no? Porque se aproxima, para ángulos pequeños se aproxima a esta expansión, pero bueno, eso está de más, solamente era un comentario. Ok, una pregunta que tengo acerca de la gráfica que ustedes nos han mostrado aquí, eso sí, ¿es verdad que este es el ángulo para el que se produce el máximo desplazamiento? Pero a partir de este ángulo de 45 podríamos marcar una simetría, ¿cierto? Hay una simetría a la mano izquierda y a la mano derecha. ¿Qué les dice esa simetría? ¿Les puede decir algo acerca de los ángulos? Ángulos complementarios, profe. Algo acerca de los ángulos complementarios. ¿Qué les dice? Que si dos ángulos son complementarios tienen una prox del alcance máximo, o sea, un parecido en alcance, en resultado. El mismo alcance máximo. ¿Okay? Como hay esa simetría a partir del ángulo de 45 grados, entonces ángulos complementarios deberían tener el mismo alcance. ¿Ya? Es una observación también interesante que ustedes han podido llegar a partir de este gráfico. Y no sé si ustedes tienen algún comentario más. Esas son las preguntas que tenía. Nuevamente, felicitarlos por el trabajo. Se nota que han trabajado seriamente, han conseguido buenos resultados y la exposición ha sido bastante buena. No, eso está bien. Gracias, profe, más bien por las acotaciones. Eso sería todo. Ok, gracias a ustedes por la participación. Muchas gracias, profesor. A ustedes. Ok. Bien, nuevamente agradecemos al grupo 2 y finalmente tenemos para el día de hoy al grupo 7. Cuando quieran, por favor, pueden compartir su material. Ok, el grupo 7 está presente. Ok, Sí, gracias profe. Alonso. Genial. Presente. Ok, con calma, solamente quería asegurarme. Eh, Cuando gusten, pueden empezar. Sí, no sé si alguno de mis compañeros está presente también. Sí, aquí también estoy presente, compañero. Ya. Eh,
El compañero va... Mi cámara, ¿verdad? Exacto, sí, por favor, sí, habiliten las cámaras antes de la exposición. Mi compañero va a explicar la primera parte. Disculpe. Y yo voy a continuar con la segunda. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Hoy nos tocó exponer sobre masa y resorte. Bueno, acá como podemos observar, es una imagen que le tomamos al... Ay. Es una imagen que le tomamos al simulador, donde podremos observar y registrar mediante tablas lo que es la masa, el que es en kilogramos, que se ha obtenido aquí en el simulador. Y lo que hemos utilizado es un resorte que siempre debe ser el mismo para todas las masas, para tener los tiempos al cuadrado y los segundos al cuadrado. Acá, como podemos observar, lo hemos trabajado en 50 gramos, 75 gramos, 100 gramos, 125 Andy, gramos. discúlpame, nos gustaría saber qué es lo que ustedes han intentado hacer. Nos has mostrado el laboratorio virtual, pero hasta ahora no sabemos qué experiencia han estudiado ustedes. La casa. ¿Qué objetivos pretenden conseguir? ¿Cuáles son sus hipótesis? Okay. Ya, la introducción. Ya, hemos hecho una motivación para hallar la investigación, la precisión del tema y estado del arte. En la actualidad, a causa de la... hasta que el profesor recién llegó de mi trabajo y estoy buscando el proyecto. Acá está, ya lo encontré ahora sí. Discúlpenme bien. En el presente trabajo de investigación se determina la ley de Hooke, empleando las herramientas digitales que están a nuestro alcance. Para empezar esta investigación se efectuó mediante la búsqueda de fuentes bibliográficas a través de repositorios digitales, como revistas, libros, tesis, grados académicos con fecha, lugar y delimitado. Estas fuentes sirvieron de mucha ayuda para adquirir un mayor conocimiento y diversas mejoras del panorama sobre nuestro tema propuesto. Como les vuelvo a repetir, usamos el simulador con unos datos que tuvimos sobre la masa para llegar a lo que es nuestro objetivo, el tiempo. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué buscan en esta experiencia? Obviamente van a trabajar con el sistema de resorte, de masa resorte, pero ¿qué es lo que ustedes pretenden obtener? La elasticidad, profesor. Ustedes quieren determinar la constante elástica de resorte. Sí. De acuerdo. Ahí mi compañero le va a presentar el cuadro donde hemos usado las masas, donde hemos usado en el simulador, como le voy a repetir, los 50 gramos, 75 gramos, 100 gramos, 125, 150, 175 y 200 gramos, que en el periodo nos dio un tiempo de
40 segundos, 5 segundos, 57 segundos, 64 segundos, 7 y por 175 gramos nos dio 76 segundos y por 281 segundos que demoraba. Aquí al costado podemos observar un cuadro en el GeoGebra que mediante los datos, al colocar, nos da una curva donde podemos observar los datos que es 0.05, que es 50 gramos, 75 gramos. Que el cuadrado en el periodo tiempo al cuadrado versus la masa, se realiza un ajuste lineal para obtener la ecuación que relaciona estos dos parámetros, que es y igual a 2.36848x más 0.32412, que se obtiene una pendiente lineal entre t al cuadrado y l mediante, acá está la fórmula t igual a 2pi raíz cuadrada m sobre k, la otra fórmula que es t al cuadrado igual a pi a 4pi al cuadrado por m sobre k. Esto se compara con la ecuación de la línea de tendencia, obteniendo que la pendiente será 3.20001497, que es igual a 4pi al cuadrado sobre k, con la cual se obtiene un valor de la constante de elasticidad, es del valor experiencia, de K 12.33755.01. Estimando el error porcentual, considerando un valor teórico para constante elástica, que es de K de 12,25 n sobre m. Este valor ha sido obtenido para los resortes más gruesos del simulador. Como le dije en el principio, estima el error porcentual del resultado de su experiencia usando la siguiente fórmula, que es error porcentaje igual a valor teórico menos el valor experimental sobre el valor teórico por 100%. Que nos dio un error del 0.007104898%. El compañero puede cambiar de... En la conclusión, con este trabajo se consiguió el propósito de calcular la constante de elasticidad mediante datos de diferentes situaciones realizadas con el sistema de masa resorte, con lo cual hemos logrado hacer interpretación con respecto a los datos, demostrándose un valor de 12.337 newtons sobre metro. Este valor es muy cercano al valor teórico del resorte. Datos como el margen de error son necesarios tenerse en cuenta. Siendo este experimento del 0.0071% de margen de error, una cantidad bastante reducida para la investigación, pero que debe ser tomada en cuenta para futura investigación y experimentos. Gracias. Bien, tengo algunas consultas acerca del trabajo. Ok, esas son las conclusiones de ustedes. Una conclusión habla acerca del error que ustedes han obtenido al determinar la constante elástica. La otra conclusión, por favor, ¿podemos volver a las conclusiones? Disculpa, profesor. Ok, la otra conclusión habla acerca de la veracidad de la relación de la masa puesta en un resorte y el cuadrado del periodo. Ok, ¿cuál es esa relación? La relación de la masa puesta en un resorte y el cuadrado del periodo. Hace referencia más que todo al valor de la masa y el periodo, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la masa y el periodo? Entre ellos dos es una relación directa. O sea, a mayor masa, mayor periodo. No, al contrario sería. No, ninguna de las dos formas es verdad. Okay. ¿Cuál es la relación entre la masa y el periodo? Es verdad, ok. Entre la masa y el periodo. Ok, pero ustedes han determinado eso.
Con la gráfica y, bueno, la pendiente. Ok, pero a ver, vamos a la gráfica. Esta es la gráfica. Ok, esta gráfica que describe. Sí. ¿Qué tienen ustedes en la vertical? El valor del periodo al La cuadrado. Ajá, en la vertical, el periodo al cuadrado, y aquí es la masa. Aquí el valor de la masa. Perfecto. Entonces, ustedes tienen la relación lineal en este caso. Sí. Muy bien. Ok. El, Ahora, en este caso, lo que ustedes tienen es el periodo al cuadrado. sí. Ok, el periodo al Vamos cuadrado. al cuadrado. Perfecto. Entonces, mediante el proceso de linearización, ustedes han conseguido esta gráfica recta, una línea recta que relaciona de manera directamente proporcional al periodo al cuadrado y el valor de la masa. Entonces, claro, ustedes entonces han determinado experimentalmente exactamente la Una relación. ecuación. Exacto. Muy bien. Ahí estamos bien. Ajá. Sigamos, por favor. Antes de eso, volvemos a la gráfica. El error, por favor, en el caso del error. Mi pregunta es acerca del error. ¿Cómo han hecho para determinar el error? Porque, o sea, lo escuché, pero no sé si me quedó claro a mí. El valor experimental es el valor bueno que ustedes han obtenido a partir de la pendiente. Y el valor teórico, ¿cómo consiguieron este valor teórico? El valor teórico, bueno, fue proporcionado a la guía de la propia universidad, profesor. Ok, perfecto. Ahí está determinado este valor teórico. Muy bien. El valor teórico de ustedes es muy, muy bajo, ¿no? Sí. Es Ok. realista. Bien, bien. Entonces, bien, está de más decir que ustedes han conseguido los objetivos del proyecto. Está bien, bien, bien claro. Los resultados que ustedes han mostrado están muy claros también en el trabajo. La metodología que han desarrollado también está bien clara. Ahí no tengo ninguna crítica, ningún reclamo. Muy bien. El procedimiento se nota que lo entienden. Han llegado a las conclusiones de manera clara también. Mi única comentario, digamos, mi única crítica, señalamiento sería a la hora de la exposición. O sea, sé que al inicio uno de repente estaban un poco, los agarró un poco desprevenidos la exposición, o de repente un poco nerviosos, pero al inicio había que, bueno, plantear claramente cuál era la metodología de ustedes. Okay, después fueron explicando un poco mejor el procedimiento, pero en líneas generales, a mí me parece que el trabajo de ustedes es bastante claro, llegaron a los objetivos de manera clara y el trabajo está bien, 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 bien claro también. Entonces, la nota de ustedes va a ser bastante positiva, de todas maneras. Dos de mis compañeros nos mandó foto de que aún no llegaba a su casa y bueno, Entiendo. por eso nos mandó foto de la calle, ¿no? Que aún está en la calle. Entiendo las circunstancias. El error porcentual, un dato que, bueno, al menos no me di cuenta, ¿no? ¿Por qué hay un error a pesar de que es un laboratorio y es virtual, ¿no? Debería ser un poco más perfecto. Entonces, el error básicamente es que nosotros hemos utilizado aquí el rastro del periodo, ¿no? Y durante se va trazando esta línea mediante el recorrido, ¿no? De la masa. Entonces, durante este pequeño tramo hay bien aquí ya llega a su punto máximo o bien acá arriba. Entonces ahí varía el tiempo. Varía en pequeñas milésimas y como aquí estamos tomando en cuenta valores bastante pequeños, no son menos de 10 segundos. Entonces ahí bueno, considero yo que de ahí viene el error que hemos. Claro, entonces el error vendría a partir de las limitaciones de los aparatos de medición. Sí, aquí en el rastro que deja esto. Ok, gracias. Buena observación, Alonso. Mi recomendación es que en un próximo trabajo, cuando tú tengas una observación de ese calibre, no te olvides de escribirla porque es algo importante. Bien, buena observación. Y nada más, ok, agradecerles una vez más por la presentación del trabajo. Y nada más, ok, ya después colocaré la nota de ustedes. Gracias a los dos por participar. Y bueno, con eso llegaremos al final de las exposiciones por esta sesión. Bien, recuerden que no vamos a tener clases el día viernes. El día sábado a las 6:30 continuamos con las exposiciones.
con los grupos 4, 5, 6 y 8. Bueno, eso sería el final por las exposiciones. No sé si hubiera alguna consulta al final de la clase. Profesor, una consulta para... Sí. Creo que para algunos, creo que hoy es el último día, me parece, por las exposiciones. Y le mandé un correo respecto a mi calificación del laboratorio y espero lo haya leído. Solo quería saber si lo ha leído. Claro que lo he leído. El tema es que pienso hacer la recolocación de tu caso. Estoy visualizando si hacerlo en esta práctica, ¿ok? Porque quiero colocarte los puntos de manera completa. Entonces, si no es suficiente en esta práctica, voy a tener que hacerlo también en esta exposición. Ok, profesor. Solo eso quería saber si había leído. Muchas Te gracias. voy a escribir cuando lo haya hecho. No te preocupes. Ok, gracias, profesor. Muy bien. Gracias a todos por la participación. Entonces, esperemos que sigan así para el día sábado. Nos vemos. Abrazos. Hasta luego, profesor. Muchas gracias.